Buenas noches, tuvimos algunos problemas técnicos. Como les contaba, yo soy Ariana Rubato, licenciada en nutrición, pertenezco al grupo San Pablo y hoy día estamos hablando de la enfermedad celíaca, porque mañana es el día del paciente celíaco, entonces para darles a ellos y bueno, a todos en general recomendaciones sobre cómo deben alimentarse justo ahorita en tiempos de COVID. Entonces, bueno, les comentaba que la enfermedad celíaca es una enfermedad autoinmune que bueno, se ve en pacientes que están genéticamente ya predispuestos. Ahora, ¿qué es lo que hace la enfermedad celíaca en nuestro cuerpo? Lo que hace es que esta proteína, la que nosotros somos intolerantes, que la podemos encontrar en el trigo, en la avena, en el centeno, en la cebada, esa proteína ingresa a nuestro cuerpo y lo que hace en el intestino delgado es que genera un aplanamiento en las vellosidades intestinales. Entonces esto quiere decir que hay una mala absorción de algunos nutrientes. Y también quiere decir que aumenta el volumen de las criptas. Y sumado a esto, hay algunos linfocitos que se filtran en la mucosa intestinal y estos linfocitos luego pueden ser malignos, ¿ya? Entonces, bueno, eso es para darles un punto de vista de lo que es la enfermedad celíaca en un punto de vista fisiopatológico. Ahora, la ingesta de gluten normal en una persona es de 10 a 20 gramos por día y la ingesta de 1 gramo en los pacientes celíacos podría causar daños a nivel intestinal. O sea, ya con el consumo de 1 gramo de gluten ya se podría ver daños significativos en la mucosa. Ahora, a veces dicen que bueno, que la avena no está incluida, pero la verdad hay estudios que dicen que sí, ¿no? Que el tema de la agricultura y cómo procesan la avena y dónde está ubicada y de repente que a veces la siembran junto al trigo, quiere decir que sí podría causar daños en un paciente celíaco. Entonces, lo mejor es que en realidad no la consuman. ¿Cuáles son los síntomas de esta enfermedad? Diarrea crónica, por ende desnutrición, mala absorción y dolor abdominal son los síntomas que más vemos, pues, ¿no? Ahora, ¿se pueden llegar a ver cambios significativos con la dieta? Sí. Hay casos que en semanas ya podemos estar viendo cambios significativos y luego de empezar el tratamiento hay estudios que, por ejemplo, tenemos adolescentes en casa que ya piensan que están totalmente curados y vuelven a comer otra vez alimentos con gluten. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Lo que hace esto es que haya un retardo en el crecimiento, incluso retardo en la maduración sexual. Entonces es muy importante acompañar al paciente desde el inicio del tratamiento. Lo que yo personalmente les recomiendo cuando tengo un paciente celíaco en consultorio es que lo acompañen desde la primera semana de tratamiento. O sea, eso quiere decir que la primera semana toda la casa va a ser dieta libre de gluten. ¿Ya? Entonces es muy importante que acompañen a su paciente y que le enseñen a que sí se puede comer sin gluten. Ahora vamos a ver los alimentos que no podemos comer, los que podemos comer y los que probablemente podrían tener gluten. Ahora, ¿qué alimentos eliminamos? Yo sé que la mayoría conocemos esto, pero hay que volver a repasarlo, ¿no? Pan, galletas, pastas, ¿no? Sopa con fideos, avena, cerveza también porque tiene cebada. Es muy importante dejar todos estos tipos de alimentos. Ahora, ¿qué alimentos podemos comer? Por ejemplo, maíz, arroz, papa, yuca, todo tipo de menestra, frijoles, lentejas, garbanzo, nueces, avellana, frutos secos, luego carnes, huevo también, lácteos, algunos, ya los vamos a ver ahorita. Infusiones, yo recomendaría café tostado. Bebidas, bebidas de frutas y verduras todas. Y bueno, los alimentos que podrían contener gluten. Esto es muy importante saber porque hay alimentos que si bien es cierto en el etiquetado dicen libre de gluten, pero hay alimentos que no lo dicen. Entonces, ¿cómo saber si el alimento que yo voy a consumir
tiene o no tiene gluten. Lo mejor siempre, es ir al nutricionista, trabajar esto de la mano con un nutricionista. Ya les voy a explicar por qué. Ahora, ¿qué alimentos podrían contener gluten? Por ejemplo, yogur con fruta, ¿no? Yogures frutados, algunos quesos, patés, alimentos en conservas, carnes en conservas, pescado en conservas podrían contener gluten. Caramelos, helados, ¿no? Algunas variedades de chocolate también podría contener gluten. Entonces, eso es a grandes rasgos las recomendaciones que se le da al paciente celíaco, ¿no? Ahora, es muy importante saber y tocar este tema también porque veo que hay un montón de gente conectada y gracias por escucharme. Hay una dieta ahorita súper de moda que es la dieta libre de gluten o gluten free. Entonces, hay evidencias que los pacientes celíacos que no llevan un control adecuado con una nutricionista empiezan a aumentar excesivamente de peso, tienen riesgo de presentar problemas cardiovasculares, riesgo de presentar síndrome metabólico. ¿Por qué? Porque estos alimentos que dicen libre de gluten en el etiquetado nutricional muchas veces tienen son ricos en carbohidratos y grasas. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? De repente yo digo, sí, bueno, estoy consumiendo alimentos libres en gluten, no tengo que ir al nutricionista, todo excelente. Pero no, en realidad lo que estamos haciendo es aumentar el consumo de carbohidratos y de grasas y esto va a traer consecuencias. Entonces, siempre les recomiendo ir al nutricionista y porque cada caso es individual en realidad, ¿no? Cada paciente es individual, cada paciente es único. Entonces, ahora, ¿qué es lo que también nos podría afectar? Por ejemplo, hay estudios que cuando nosotros llevamos una mala dieta, estoy hablando de pacientes celíacos primero, hay una alteración en la microbiota intestinal, sobre todo en familias de lactobacillus y bifidobacterias. Entonces, esto está súper mal. Ya, ahora les voy a explicar por qué y lo vamos a relacionar también con el coronavirus. Y estos pacientes sanos que hacen una dieta libre de gluten también están consumiendo estos alimentos que dicen gluten free. Entonces es importante ir al nutricionista y realmente ver si tú necesitas consumir alimentos libres de gluten. Ya no es solamente una moda ni nada de eso. Así como en los pacientes celíacos hay una diferencia en la microbiota intestinal y una disminución de estas familias, también en los pacientes sanos que consumen este tipo de dieta hay disminución sobre todo en las bifidobacterias. Entonces, licenciada, doctora Ariana, como me quieras decir, ¿qué tiene que ver esto con el coronavirus? Ahora te explico. Lo que sucede es que cuando el coronavirus ingresa al pulmón genera una disbiosis, que quiere decir un desequilibrio o un desbalance en la microbiota intestinal. Entonces, esto hace que nosotros seamos más propensos a que las enfermedades o la respuesta inflamatoria respiratoria que vamos a tener con el coronavirus sea más intensa y se vea más agravada, ¿no? Entonces, es importante, como les digo ahorita, tratar de llevar una buena alimentación. No porque quiero simplemente bajar de peso y sabes que no soy celíaco, voy a comer libre de gluten. No, esto te puede traer consecuencias, ¿no? Y sobre todo a nivel de la microbiota intestinal, que es súper importante. Vamos a responder algunas preguntitas que están por acá. El extracto de verdura, en realidad, para que el sistema inmune se refuerce, tenemos algunos alimentos específicos, ya que ahorita les voy a decir, y que sí los pueden consumir los pacientes celíacos. Quiero saber si dentro de estas 158 personas hay pacientes celíacos. Me gustaría saberlo. Ahora, los antioxidantes, los ácidos grasos como los omega 3, la vitamina D y la vitamina A nos van a ayudar a trabajar ese sistema inmune. Ahora, en cuanto al extracto, yo recomiendo comerlos de forma natural, ¿no? En una ensalada de verduras. Tú me mencionas la espinaca, la zanahoria. Sí, la zanahoria tiene vitamina A, tienen vitaminas.
Entonces lo mejor sería consumirlos de manera pues cruda y no en extracto, es lo que yo recomiendo. ¿Qué alimentos puedo consumir para el sistema inmunológico ya que tengo hipotiroidismo? Claro, buena pregunta, Eliana. En realidad, como les decía, estos 4 alimentos en general nos van a ayudar, ¿no? Los antioxidantes, ahí tenemos al cacao, por ejemplo, ¿no? Tenemos en los omega 3 el aceite de oliva, la palta, los pescados azules, ¿no? Es muy importante consumirlos para reforzar el sistema inmune, pero no con comerlo una vez a la semana ya estamos reforzando el sistema inmune, ¿no? Tiene que ser una dieta balanceada, equilibrada, evitar las grasas saturadas, los azúcares simples, eso nos va a ayudar también a llevar una buena alimentación. A ver, en el líquido está bien dejar el azúcar por miel de abeja. En realidad yo te recomiendo que si puedes evita el azúcar, evita la miel. La verdad es que sí se puede, ¿no? Hay varios pacientes que yo tengo en consultorio y consumen azúcar, pero yo les digo que poco a poco se puede. Podrías intentar esa transición de repente de azúcar a miel de abeja, de miel de abeja bajarle un poquito y luego dejas completamente el azúcar, ¿no? Es lo que yo te recomiendo. Podría dar recetas de dieta seca, ya Kelly tienes hiperemesis, entiendo. La verdad para el hiperemesis, más que una dieta seca, yo te recomiendo comer lo que en realidad en ese momento sientas, ¿no? Porque hay pacientes que no pueden tolerar, por ejemplo, el pollo, pero es importante el consumo de proteínas. Te recomiendo que asistas a un nutricionista para ver ese tema de la mano. ¿Por qué? Porque el hiperemesis te puede jugar en contra, ¿no? Tú, de repente yo te puedo dar una dieta súper seca, pero en realidad es trabajar lo que tu cuerpo en ese momento desees y cómo te sientas mejor, ¿no? Cómo tú te sientas mejor, cómo te sientas más tranquila, pero en realidad en una dieta seca lo que puedes hacer es comer comida sancochada, pero en realidad no tendría mucho gusto eso, ¿no? Tendríamos que conversarlo un poco más a fondo. ¿Qué alimentos consumir cuando una persona está con fiebre? Bueno, eso es relativo, tratar igual de no dejar de comer, no dejar de comer es muy importante porque recuerda que tus defensas están bajas, entonces es importante mantener tus tiempos de comida. De repente no tienes mucha hambre, pero sí en porciones pequeñas podemos llegar a tu requerimiento nutricional. Ya, a ver, vamos a seguir con las preguntas en orden. ¿Qué puedes hacer para bajar el colesterol y el hígado graso? Bueno, el hígado graso es un tema muy amplio, probablemente lo podamos tocar en otra presentación en vivo, sería muy interesante porque sé que hay muchos pacientes con este diagnóstico, pero lo que yo te recomiendo es tratar de cambiar esas grasas saturadas que comías por grasas buenas, ¿no? Me refiero a la calidad de omega que estaba hablando hace un ratito. Por ejemplo, el aceite de oliva, ¿no? Y lo mejor que puedes hacer es evitar las frituras, evitar los aderezos que tengan mucho aceite. Ahora que estamos en casa podríamos intentar disminuir ese tipo de comidas y empezar a buscar de repente recetas sanas que podamos hacer que sean también ricas, ¿no? Porque la nutrición no es comer pollo sancochado todo el día y qué feo, ¿no? Entonces, lo mejor es tratar de buscar algunas recetas ricas y saludables que nos puedan ayudar también. El paciente celíaco, Lucy, es un paciente que es intolerante a la proteína que tiene la avena, el trigo, la cebada y el centeno. Por lo general tienen náuseas, dolor abdominal, diarreas crónicas y presentan también desnutrición. Ahora, dietas para diabéticos. Veo que hay muchas patologías presentes y yo creo que podríamos tratarlos específicamente en otros en vivos porque son muy amplias, ¿no? Ahora, la dieta para diabético, eso es muy, muy, muy amplio, pero sí, como les recomiendo a todos los que están acá, si tienen algún tipo de enfermedad, lo mejor es ir a un nutricionista, ¿no? Yo les puedo dar
a grosso modo una consejería, pero en realidad lo mejor es tratarlo individualmente. Eso es lo que yo siempre les recomiendo. Pero si eres diabético, pues lo mejor es que veas el índice glucémico de cada alimento y así poder hacer una lista de alimentos que de repente puedes ir consumiendo y obviamente pues dejar los azúcares refinados y pasar a de repente carbohidratos que tengan un poquito más de fibra, ¿no? Yo recomiendo bastante el arroz integral, podría ser una buena opción para cambiar de arroz a arroz integral, es una súper buena opción. Ahora, las porciones sí tienes que manejarlo con tu nutricionista que te está tratando. Mi hija es celíaca intolerante a la lactosa. Claro, hay una intolerancia también a la lactosa en algunos pacientes celíacos, pero lo que yo te puedo recomendar eh, es que en estos tiempos de coronavirus trates de darle una buena alimentación fraccionada, ¿no? Que sea a sus horas y pues tratar de incluir ahí todos los alimentos que hablé hace un ratito, los alimentos que nos ayudan a modular nuestro sistema inmune. Ahora, ¿qué más tenemos por acá? Ya, mi bebé tiene 6 meses y se ha estreñido, acaba de empezar a comer. Buena pregunta, la alimentación complementaria es muy importante. Sé que hay muchas mamás acá que me están viendo y tenemos seguro muchas preguntas eh, de alimentación complementaria, que es un tema que me encanta tratar y me gustaría tratarlo en otro en vivo también porque es un tema muy amplio y muy extenso. Ahora, ¿qué puedo hacer con el estreñimiento? Yo te recomiendo que trates, por ejemplo, con los guindones, ¿no? Siempre recomiendo un puré de guindones junto a su alimentación, o sea, el puré de repente de papaya que le vayas a preparar. Y el aceite de oliva también nos ayuda a echar una cucharita, de una cucharita a una cuchara en las preparaciones. Entonces yo sinceramente te recomiendo eso, pero sí me gustaría hablarlo de repente en un futuro porque es un tema muy bonito. Ya, a ver, hay un montón de preguntas, no sé si nos queda tiempo, creo que sí. ¿Cómo debo alimentarme bien si tengo colon irritable? Ya, ok, esa patología también es muy amplia. Lo que yo te recomiendo es que sigas el tratamiento médico, pero sí deberías trabajarlo esto también de la mano con un nutricionista. Es muy importante acudir al nutricionista. Yo recomiendo que para el colon irritable, pues trates de revisar esos alimentos que te causan malestar, molestia, porque por lo general no son los mismos en todos, pero sí, o sea, trata de llevar una alimentación ordenada, eso es lo que más te va a ayudar, fraccionada, en pocos volúmenes, ¿no? Y que la cantidad sea lo que tú puedas tolerar. Los que sufren de colesterol, como les mencionaba hace un rato, ¿no? También el colesterol y todo eso es un tema también súper amplio, pero sí podemos mejorar el consumo de grasas, ¿no? Y sobre todo esas grasas buenas, como les comentaba al inicio, palta, aceite de oliva, son buenas para mejorar ese colesterol. Ya, embarazo de 5 meses. Felicidades por tu embarazo. Lo mejor para el embarazo es consumir tus 5 comidas, es lo que yo siempre les digo. Come 5 veces al día, come alimentos ricos en hierro, siempre tienes que estar pendiente cómo va por ahí la hemoglobina. Come bastante frutas y verduras porque por lo general la mujer embarazada a veces tiende a estreñirse, entonces yo te recomiendo eso, siempre un buen consumo de frutas y verduras, agua también. Y lo que más te puedo recomendar son alimentos ricos en hierro, ¿no? Alimentos con buena calidad de proteína, por ejemplo el huevo, el hígado, podrías comer, sangrecita también, te ayudaría un montón. Ya, ¿qué alimentos consumir? Ana María Sánchez, buenas noches. Doctora, buenas tardes, una dieta para evitar el reflujo. Bueno, Ana María, lo que yo te recomiendo en realidad es no consumir alimentos que sean irritantes, ¿no? Por ejemplo, el café, las grasas son las que más te van a producir reflujo. Entonces yo sé que ahorita en la cuarentena muchos queremos hacer postres y por ahí preparar cositas, pero hay que tratar de mejorar cada día esa alimentación. Yo sé que sí se puede, ¿no? Es un poco difícil, pero sí podemos hacerlo, podemos lograrlo de todas maneras. ¿Qué alimentos consumir si soy alérgica? ¿Alérgica a qué, Ani? Eso es muy importante. ¿Está bien tomar omeprazol en ayunas? Eso depende, si es que tu médico te lo recomendó, deberías tomar el omeprazol, pero recuerden
que el omeprazol también genera una alteración en la microbiota intestinal, así que si no está recomendado por tu médico, en realidad no lo deberías tomar. Eric Mario, ¿resuelve tus dudas? Sí, Eric Mario, podrías resolver tus dudas. A mi esposa le... Ay, no puedo ver esto. Sí, el síndrome de ovario poliquístico, doctor Baltasar, está estrechamente relacionada con la prediabetes. Entonces, lo que yo les recomiendo en realidad es hacer el descarte, ¿no? Primero el descarte de la prediabetes. Y sinceramente, cuando a mí me llegan pacientes a consultorio con síndrome de ovario poliquístico, yo antes de tener el diagnóstico los voy trabajando como un prediabético, pero igual confirmar con el diagnóstico, no es muy importante. Ya, a ver. Bueno, ¿en qué local estoy? Eso ya se les va a informar luego. No escondimos los casos de COVID en Huaraz, eso no voy a tratar ahorita. Ya, a ver, Lili Curo, veo que tu peso está ligeramente excedido, la verdad. Sí, bueno, en realidad tendrías que hacer una dieta súper personalizada porque mm, te puedo dar, como te digo, mucha información sobre qué comer, pero cada dieta es individual para cada paciente. Eso quiero que me entiendan. Entonces, cuando entendemos eso, ya todo va a estar bien porque cada uno va a acudir a su nutricionista y le va a preguntar y va a ser cada vez más personalizada este tema. Pero sí lo que te puedo recomendar es que empieces a dejar los azúcares simples, ¿no? Por ahí las grasas que de repente estás consumiendo de más, no lo sé. Pero sí, dejar el azúcar y tomar bastante líquido va a ser un muy buen cambio en ti. Ahora, bastante líquido no me refiero a 4 litros de agua, ¿no? Me refiero a consumir la cantidad de líquido que tu cuerpo realmente necesita. ¿Tienes principios de... Eric Mario, ¿tienes principios de diabetes? Deberías primero hacerte el diagnóstico y luego pues pasar consulta con tu nutricionista. Ahora, ¿qué más vemos por acá? Ya, las recomendaciones para pacientes con reflujo ya las di. Me está latiendo fuerte el corazón. Bueno, al cardiólogo. Ya, vamos a ver las preguntas. ¿Con qué me pueden disminuir los gases? Esa es una pregunta muy interesante, pero deberías ver pues qué es lo que estás comiendo. De repente estás comiendo por ahí cosas que flatulentas, pues la verdad no lo sé. Deberías revisar ahí tu alimentación. Y ya. ¿Qué alimentos son buenos para colágeno y calcio en adultos? Ya, ahora el tema del colágeno se ubica en las patitas de pollo. Yo siempre las recomiendo y la verdad es que me ha ido súper bien. Mi bebé tiene 6 meses, estuvo comiendo normal, de repente empezó a tener diarrea. Ya, hay que revisar la alimentación complementaria que le empezaste a dar a tu bebé, ¿no? Saber qué le empezaste a dar, con qué alimentos iniciaste, de eso depende mucho. Ahora, otro de los factores para que tu bebé tenga diarrea, si es que empezaste con los alimentos correctos, conforme te dijo el nutricionista, es ver el tema del lavado de manos y la manipulación de los alimentos en casa. Recuerda que tu bebé tiene que tener sus propios utensilios, sus propios cubiertos, sus propios platos, ¿no? No es lo mismo, ¿no? Entonces, puedes empezar por ahí y luego sí te recomendaría que veas paso por paso qué es lo que te han dicho para poder revisarlo así. Bueno, el paciente celíaco no debe tomar cerveza porque tiene cebada, así que probablemente sí. ¿Qué productos, qué productos no debe consumir una persona que sufre de presión alta? Bueno, en realidad el tema de la presión puede ir también relacionado al peso. Si tu peso está controlado, pues hay que ver el tema del sodio también. Podríamos de repente disminuir un poco la cantidad de sodio que estás consumiendo. No todo, pero sí podríamos disminuir un poco la cantidad de sodio o sal con la que estás cocinando. De repente eso te podría ayudar.
A ver, tengo mi niño de 6 años y no tiene mucho apetito para comer. El año pasado en septiembre le recetaron desparasitar y vitaminas, pero está demasiado delgado. Bueno, en realidad yo te recomiendo que sí o sí acudas al nutricionista. Es importante hacerle un chequeo completo. Mm, Trata de conversar con él también, de repente puede ser un tema psicológico, es lo que se ve mucho en los niños cuando no quieren comer, pero te recomiendo que empieces con pocos volúmenes, no lo fuerces, por ahí de repente va el tema, evita forzarlo, evita que se sienta presionado por comer, pero sí dale una buena calidad de alimentación, sobre todo eso, porque de repente si te pide, no sé, se me ocurre papas fritas, si tú le das eso porque es lo que él quiere comer en ese momento, tampoco no está bien. Lo importante es conversar con él y ver que él también entienda que la alimentación es importante. Tengo 22 semanas de embarazo, ¿qué es lo que debo consumir más? Daisy, eso ya lo respondí hace un rato. Te recomiendo consumir todas tus comidas, no dejes de comer. Es muy importante el consumo de proteínas ricas en hierro y también pues el consumo de menestras, frutas, verduras, ¿no? Que te van a ayudar a evitar el estreñimiento. Ya, claro, la cerveza cusqueña de trigo y cebada sí podría ser más perjudicial para el paciente celíaco. Interesante pregunta. Ya, a ver. Bueno, para la gastritis, en realidad lo importante es acudir al médico primero y evitar pues los alimentos irritantes, ¿no? Tomar tu medicamento es muy importante para poder este, evitar que esos síntomas se agraven, ¿no? Se pongan peores. Ahora, una persona con diabetes puede tomar suplementos deportivos. Este, En realidad deberías evaluar qué suplementos te están dando, ir a un nutricionista, porque a veces en los gimnasios pues nos dan distintos tipos de suplementos y la verdad es que tendría que saber qué tipo de suplemento te han recomendado para poder decirte si está de acuerdo a lo que requieres, ¿no? Pero lo mejor es que si tú quieres aumentar masa muscular es que consumas proteína de buena calidad, ¿no? Al terminar tu entrenamiento y todo eso, poder verlo con tu nutricionista deportiva particularmente. Mm, una persona mayor con hipertensión. Fernando, lo dije hace un momento, ver el tema del peso, si está llevando bien el peso y lo que yo te recomiendo pues es disminuir un poco la cantidad de sodio, pero eso también tendríamos que verlo de acuerdo a cómo van sus presiones, ¿no? Si están estables, ¿no? Tendríamos que chequear eso. A ver, mi bebé de 6 meses empezó a comer granadilla, papa amarilla. Mm, sí, sí está de acuerdo, está bien. Granadilla, papa amarilla, hígado, zapallo y camote. Claro, está bien, también podrías incluir la yema del huevo. Sería una buena opción también. Ahora, estoy con un poco de flema, puedo consumir cítricos. En realidad no hay muchos estudios que digan que cuando estás con flema no puedes consumir cítricos, pero lo que yo sí te recomendaría es consumir cosas tibias, ¿no? No cosas que te vayan a producir más flema. Por ejemplo, los dulces, el chocolate sí produce flema, entonces lo mejor es consumir cosas tibias, cosas que no te, te generen más producción de flema. La alimentación para prevenir enfermedades degenerativas y el cáncer. Ese es un tema muy importante. El cáncer es un tema muy amplio que sí está relacionado a los hábitos y también a la alimentación, ¿no? Es un tema ya de inmunotoxicidad y relacionados a las especies reactivas del oxígeno, ¿no? Y que también podemos disminuir con los antioxidantes que consumimos, ¿no? Entonces lo que yo te recomiendo es tener una alimentación que tenga buena variedad de antioxidantes. Si lo que tú quieres es prevenir, pues antioxidantes, full, un montón, todo lo que puedas, y también pues llevar una vida pues activamente sana, ¿no? Para practicar deporte y todo eso te ayudaría bastante también.
mantener un peso estable, porque recuerda que la obesidad o el sobrepeso es un estado de inflamación y la inflamación produce cáncer. Entonces es importante llevar pues una alimentación adecuada y ordenada. ¿Por qué me da hambre de noche? Esa es una buena pregunta, Lisette. De repente no estamos consumiendo las calorías que necesitamos en el día. De repente en el día estás consumiendo muy pocas calorías y ya. Y en la noche, pues ahí es donde más se agarra hambre. O de repente no estás cumpliendo con tus horarios de comida, ¿no? De repente te estás levantando muy tarde por este coronavirus. A veces nos levantamos un poco tarde, estamos en cuarentena y nos da por dormir más y ya tomamos desayuno pues a las 9, 10 desde la mañana y ya se altera todo, ¿no? ¿Qué vitamina me receta a un adolescente de 14 años? En verdad esto es muy relativo, tendríamos que ver qué deficiencia de vitamina podría tener tu pequeño. Ya, a ver si tenemos más tiempo de responder las preguntas. No lo sé. Creo que sí. Ya. A ver. Baños de vapor con eucalipto. Eso está muy interesante. Sí, el eucalipto podría abrirte las vías respiratorias, pero lo importante es que vayas al médico y que lleves un tratamiento para eso, ¿no? Entonces, como les decía, es muy importante para todo tipo de pacientes y para todo tipo de patologías llevar una alimentación ordenada, una alimentación que nos pueda ayudar a modular nuestro sistema inmune. Lo que yo siempre les recomiendo a mis pacientes es un buen consumo de proteínas, que las proteínas siempre estén presentes. Yo sé que hay personas de repente vegetarianas que me están viendo, pero ahorita creo que es momento de ver más allá de eso y tratar de consumir buena calidad de proteínas, ¿no? Y si eres vegetariana, pues de repente comer pues las menestras, ¿no? Pero recuerden que la absorción de la proteína no es la misma, hay que tratar de combinarla también con el arroz para que la proteína se haga de buena calidad y así poder consumirla y tener el aporte de proteína que necesitamos. Entonces, mis recomendaciones finales, si es que no tienen más preguntas, es que pues acudan al nutricionista. Veo que hay bastantes dudas que podríamos tratarlas también en otros envíos, si es que la clínica también me lo permite. Y pues que lleven una alimentación adecuada. Yo sé que a veces da un poco de flojerita estar cocinando y ver qué es lo más saludable, pero sí es muy importante, sobre todo si tenemos niños en casa. Acá hay una pregunta. ¿Qué le puedo dar para la diarrea? A ver. Y ya. ¿Qué le puedo dar para la diarrea de 6 meses? Bueno, en realidad yo te recomiendo que de repente bajes el volumen de comida. Por ahí puedes darle membrillo, que es un alimento astringente, le puede ayudar. Pero el tema de los medicamentos sí te lo tendría que recetar directamente un pediatra. Como te digo, si le estás dando todo bien, puedes de repente ver el tema de la higiene, ¿no? El tema de la lactancia también. Es importante hacerse una higiene del seno también antes de darle lactar al bebé, ¿ya? Ya, mi papá bajó de peso por la ileostomía y subió un poco. ¿Qué más le puedo dar en su alimentación? Ya, Marlene, y eso es súper individual. El tema de la ileostomía es muy complicada. Tendríamos que verlo así por consultorio, pero lo que yo te recomiendo es que trabajes con el nutricionista que lo ha estado tratando en el hospital. De repente podríamos ver un tema de una proteína, ¿no? O ver si está con deficiencia de alguna vitamina, pues eso tendríamos que verlo muy aparte. Ya, ahora el Ensure, eso es una muy buena pregunta. El Ensure es un suplemento para una persona de 40 años, eso sustituye a los alimentos y también nos... Ya, ahora, tenemos que ver cuál es el caso de esta persona de 40 años. Si es una persona que puede comer, que puede recibir sus alimentos normales. Ahora, no es que yo recomiende una marca en particular, en realidad no. Lo que yo te recomiendo es que la alimentación, si es que tu papá puede, sea normal, o sea, sin ningún tipo de fórmula, porque es lo más natural, ¿no? Pero ahora, si tu papá tiene una deficiencia, de repente no come,
o no puede masticar los alimentos, podríamos pasar a una fórmula, sí, pero eso sí tendríamos que, o sea, tendríamos que evaluar realmente el caso, ¿no? Ya. Entonces, bueno, creo que ya es hora de finalizar. Podríamos hacer sí otro en vivo con otros temas que les interesen. De repente podrían dejarnos acá los temas que les interesan para poder tratarlos con más amplitud y poder responder todas sus preguntas. Y ahora el estreñimiento también es muy importante. Hay que ver el consumo de fibra que está recibiendo tu niño, ¿no? De repente le estás dando poca cantidad de fibra, no come frutas, no come verduras, no hace actividad física. Ahora, como estamos en cuarentena, no podemos de repente salir al parque, pero sí fomentar la actividad física en casa para evitar, pues, el sobrepeso, el estreñimiento, ¿no? Y, pues, el consumo de líquidos también es una buena opción también para evitar eso, ¿no? Pero sí te recomiendo que cheques qué es lo que está consumiendo, o sea, cuánta fruta, cuánta verdura y todo eso es muy importante. Alimentos para una buena dieta en estos tiempos, me imagino que preguntas, Nicole. Yo creo que es pues todo lo que dije antes, ¿no? Consumir un buen aporte proteico, antioxidantes, aceites, aceites omega 3 como la palta, los pescados, ¿no? Claro, sobre el COVID-19 sí sería muy importante hablar. Otro en vivo para más consultas no lo sé, espero que pronto. Yo no tengo ningún problema, espero que pronto. Entonces, ya. Eh, el COVID. El COVID es, bueno, ahorita estamos un poco preocupados por eso, ¿no? Pero lo que yo les recomiendo es llevar una buena alimentación, ¿no? Manejar el peso. Ya sabemos que el sobrepeso y la obesidad es un factor de riesgo para COVID. Entonces, los que estamos sanos, los que estamos en casa y podemos hacer deporte, hay que hacerlo, ¿no? Hay que hacer deporte como si estuviéramos pues yendo al gimnasio, pudiendo salir al parque, sí se puede. Entonces, lo mejor es tratar de llevar una alimentación y una vida pues sana, ¿no? Entonces, bueno, creo que eso sería todo para culminar el en vivo, si no tienen alguna otra preguntita. Y pues ya estaremos hablando de más a fondo, espero, del COVID y de los temas que me han estado preguntando. Así que bueno, buenas noches a todos, gracias por conectarse, ha sido un gusto.